Dios les bendiga, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy vamos a tener un episodio que no es tan eh, usual, porque casi siempre tenemos invitados, pero a veces está bien uno hacer estos monólogos y poder compartir ideas, que pues es la idea de todo el podcast en general, es poder tener un espacio en donde sea lo que sea que pensemos, podamos compartirlo y de esa manera podamos seguir creciendo. Y en estos días viví una experiencia muy loca y aquí me está acompañando una persona que quiero mucho y ella no quiere aparecer, pero bueno, vamos a tener un poco de esa, o vamos a compartir un poco esa experiencia. Y fue saltar de un avión y creo que aprendí mucho y quiero hacer este podcast porque creo que eso nos puede ayudar para tomar decisiones en la vida, para hacer de pronto muchas cosas que muchas veces no nos animamos a hacer o que creemos que tenemos que esperar muchas cosas de parte de Dios para simplemente hacer algo que Él ya nos está mandando a hacer. El día, eso fue, ¿sabes cuándo fue? ¿Qué fecha fue? A ver, voy a mirar la fecha porque no recuerdo muy bien la fecha, creo que 26. El 26 de junio tuve la oportunidad, gracias a Dios, de saltar de un avión y la verdad, siendo honesto, eso ya se había cuadrado como hace 3 meses por ahí. Ya sabía como que sabía que lo iba a hacer. Y siendo honesto, no tenía como ansiedad ni miedo ni nada de eso. Pudimos cuadrarlo con dos amigos más, fuimos 3 personas y bueno, el trayecto es un poco largo, es un par de horas. Bueno, llegamos al sitio y empezó un poco la ansiedad y el miedo. Y algo que me pareció supremamente curioso fue que siempre que ya los que se iban a lanzar estaban así con su arnés y bueno, preparados para hacerlo, todos tenían una cara de susto que no podían con ella. O sea, era una cosa que se veía en sus caras el miedo que tenían por la situación que iban a enfrentar. Pero siempre bajaban con una cara totalmente distinta. Y siempre bajaban con una cara de haber cumplido algo y como más de haber experimentado algo que no se esperaban. Y me acuerdo que en uno de esos que baja, que nosotros vimos y le hablamos porque estaba muy asustado, o sea, se le veía en su cara. Cuando él baja de tener esta experiencia, eso baja con una cara de felicidad tremenda. Y nosotros le preguntamos como que qué se siente y él ni siquiera puede expresarlo con palabras porque era una experiencia muy chévere. Y podemos ver a lo largo de la Biblia que pasan muchas situaciones de esa manera. Hay muchos que se quedan en la frontera de decisión de tomar algo que de pronto Dios los ha llamado a hacer o de pronto eh, cosas que tienen que hacer, que saben que tienen que hacer, que son llamados, que son diseñados para hacerlo y no lo hacen porque obviamente cada reto en la Biblia y cada reto de los que Dios pone en el corazón de las personas, cada desafío, conlleva sobrepasar obstáculos y un punto en donde la decisión es complicada y es difícil. No va a ser fácil y no va a ser sencilla. Y podemos ver a lo largo de la historia, por ejemplo, y es una historia que siempre me ha marcado en Números capítulo 14, en donde habla acerca de que el pueblo de Israel está en esa frontera de decisión, en donde Jehová Dios les dice, ustedes ya pueden conquistar la tierra prometida, que les había hecho esa promesa a Abraham y a todos sus patriarcas y antepasados. Pero ellos llegan a ese punto de la frontera de decisión en donde tienen que asumir la responsabilidad de la promesa. Porque muchas veces pensamos que Dios hace todo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo, yo me quiero casar y pienso que Dios me va a poner a la persona, Dios va a hacer que yo no tenga que hacer absolutamente nada y el proceso de casarme, lo que va a pasar es que cuando estoy con Dios, Dios me va como
sí, a poner las cosas de una manera tan sencilla que no tenga que hacer el mínimo esfuerzo. Y creo en milagros y creo en promesas de parte de Dios, pero esos milagros y esas promesas siempre están acompañados de procesos. Y que Dios te promete darte la victoria en una batalla, pero no siempre te va a prometer pelearla, en el sentido de que puede que Él esté contigo, pero muchas veces te va a dar las herramientas para que tú lo hagas. Y estaba recordando esa historia que está en esta parte de la Biblia, y es, ellos están en esa frontera de decisión. Mandan a unos espías, a 12 espías, 10 vienen con una noticia negativa, solamente dos, que para mí, Caleb, que es mi personaje favorito de la Biblia, es creo que con alguien que me identifico muchísimo. Él viene con un reporte positivo, ¿no? Él es el único junto a Josué de venir con un reporte positivo, de que se podía lograr, de que se podía hacer algo con respecto a esa promesa que se les había dado. También cabe resaltar de que es difícil, ¿no? Ellos eran esclavos, habían pasado 430 años aproximadamente en esclavitud, o bueno, gran parte de ese tiempo en esclavitud, siendo esclavos de los egipcios. Y sacarse esa mentalidad de esclavo, sacarse esa mentalidad de estar siempre siendo una víctima, siendo de pronto el pobrecito, creo que es complicado, y para ellos lo fue. Y que Jehová Dios les da esa promesa y los pone en esa situación, y ahora la tienen que pelear, cuando ellos siempre pues les habían dado todo de acuerdo a esos trabajos forzados que ellos tenían que hacer en Egipto. No, no era sencillo, pero el punto es que siempre cuando Dios nos va a pedir algo, nos va a dar algo, creo que también nos obliga y nos da ese marco de crecimiento para llegar al nivel que Él quiere que nosotros lleguemos. Y en el caso del pueblo de Israel creo que pasa eso, ¿no? En ese punto. Él quería que ellos se sacaran esa mentalidad de esclavitud, que se sacaran esa mentalidad de pensar de que no podían, y que confiaran en Dios, pero también que confiaran en lo que Dios ya había depositado en ellos. Y por eso mismo, a pesar de que ellos llegan ahí y hay gigantes, ellos lo asemejan como que se iban a ver como langostas, como un insecto muy pequeño al lado de estas personas que eran gigantes. Algunos dicen, teólogos dicen que no era que fueran tan grandes, simplemente es como como una forma de escribir lo que ellos pueden o cómo se sienten, ¿no? Desde una parte mental, no tanto de una parte física. Y llegan los problemas a la vida y se puede ver asemejado en eso, ¿no? Muchas veces, como veía yo este día que iba a saltar, veía que muchos pensaban que la situación era más grande que ellos mismos, que la situación de pronto obviamente es un reto total uno saltar y ver el piso tan pequeño, la tierra, tú ver las nubes ahí, pero se piensa que el reto es mucho más grande de las capacidades que uno tiene. Y ese siempre va a ser el problema. Yo creo que el punto más difícil de por lo menos del salto, no creo que es subiéndote al avión ni antes. Creo que es cuando ya estás en la puerta literal, en donde aún te puedes retroceder, pero a la misma vez estás a un solo paso de hacerlo, ¿no? Y hay una película que me encanta y creo que yo les decía eso a Nata y le decía eso con los que fuimos, que me encanta esa frase de ese guión, porque creo que dice mucho en muy poquitas palabras. Y dice que a veces uno tiene que saltar y la confianza va a venir después de que tú lo haces. Y a veces hay que dar pasos de fe y la confianza va a venir después. Y eso fue lo que yo experimenté. Al principio hay muchas dudas, ¿no? Pero cuando tú ya lo haces,
te vas a dar cuenta que en el proceso que vas bajando a esa velocidad, vas a tener mucha confianza ya cuando lo hagas. Antes no, antes la confianza creo que va a fluctuar de acuerdo a los miedos que tengamos. Recuerdo que no pudimos como saltar a la hora que era porque hubo en unos retrasos, pero precisamente hubo uno que una muchacha en todo el vuelo ya estaban a punto de saltar y bueno, se arrepintió y bueno, hay unas complicaciones, pero a lo que voy es que siempre va a pasar que hay ese tipo de personas, los que casi llegan, los que de pronto quieren hacerlo, pero no tienen de pronto la confianza suficiente y los que son parte ya del reto y que sí lo hacen y que pueden vivir la experiencia. Y esto es lo que le pasa al pueblo de Israel, ¿no? Llegan a esa frontera, no alcanzan la promesa porque piensan que su reto, que ese reto que ellos tenían era más grande que ellos mismos. Y el punto es que pierden la promesa, o bueno, no la pierden, hace más bien que la promesa se prolongue 40 años, en los cuales ellos van a tener que en esos 40 años sacarse esa mentalidad de esclavitud, sacarse esa mentalidad de personas que no podían hacer lo que Dios ya había depositado en ellos. Y creo que ese es el punto. Ese es el punto cuando Dios llama a cualquier persona a hacer algo. Entonces, bueno, creo que ese es el punto siempre. El punto va a ser que entendamos que cuando nos comparamos o cuando miramos qué tan grande es nuestro problema y no nos enfocamos en lo que Dios ya nos prometió, creo que cometemos un grave error y vamos a empezar a prolongar o muchas veces a perder. Yo siempre me he puesto muy triste por la historia de Moisés, porque Moisés en cierta medida pasa un proceso muy complicado. A los 85 años por fin acepta el llamado que él ya sabía que tenía. Va y liberta, obviamente llamado por Dios, va y saca al pueblo de Israel de Egipto y con esa promesa que él tenía en su corazón, y la Biblia dice que él solamente pudo ver la tierra prometida de lejos. No pudo ser parte y no pudo ser parte por toda esta mentalidad que ellos tenían de creer que no podían, de creer que es el obstáculo y porque era un enemigo muy grande, era mucho más grande que ellos. Y entonces pasan estos 40 años, Moisés muere, muere toda esa generación que no logró entrar a la tierra prometida, no tanto porque la promesa no se cumpliera, sino porque la promesa era mucho más grande que su propia mentalidad. Y creo que eso es muy triste, cuando las promesas de Dios sobrepasan a lo que nosotros pensamos que debe ser. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos o tengamos un ministerio muy grande, pero tu capacidad no te da, tu disciplina no te da, tu carácter no te da. Y creo que esto nos habla a todos, ¿no? Creo que yo soy el primero al cual Dios me habla con respecto a eso, que uno tiene que esforzarse y dar la talla en el llamado que Dios le ha dado a uno. Eso no tiene que verse de alguna manera, porque en algunos será, y lo hablaba ayer con alguien, ayer estábamos en una vigilia y lo hablaba ayer con alguien, que muchas veces nos enfocamos en que tenemos algo para hacer en Dios y estamos tanto viendo a lo que tienen los otros para hacer que no nos damos cuenta y no somos fieles en eso que Dios nos dio. Y puede que eso que Dios nos dio sea que tú tengas 100,000 seguidores y mucha gente te admire y tengas un talento tremendo en lo que sea que hagas, o puede ser que lo que tú hagas es decir: no sé hacer absolutamente nada, no tengo nada que hacer, pero tengo un corazón dispuesto y disponible para que Dios lo use. Y ese es el punto realmente. El punto es que a veces y muy seguido nosotros procrastinamos las promesas de Dios por ese mismo pensamiento que hay en nuestro corazón, y porque muchas veces la promesa es mucho más grande
que nuestro carácter y que nuestra mentalidad. Y por eso Dios se toma esos años, moldear al pueblo de Israel su corazón para que ellos pudieran estar preparados. Luego de esos años pasa Moisés, pasa toda esta generación y viene Josué con Caleb. Y viene Josué con toda esa generación que vino después, en donde ellos ya Jehová Dios les dice, y ahí es donde empiezan Josué 1, que es un capítulo que creo que es muy leído y muy conocido, en donde es un discurso tremendo de Dios tratándole de decir eso que creo que es el mensaje de hoy. Y es que Dios te va a dar cosas a ti, pero tiene que haber un esfuerzo. Entonces, quiero que leamos ese capítulo completo de Josué 1, porque me parece que es muy importante para que nosotros podamos tener una conciencia más grande de que Dios no solamente quiere que tú seas una persona que vive, que se reproduce y que muere como nos enseñan en el colegio, sino que hay un propósito y que hay un llamado. Y que muchas veces eso lo perdemos porque nosotros no tenemos la mentalidad y el corazón correcto. Y acá en esta versión que voy a leer dice de la siguiente manera: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Y creo que acá nada más esto sería para un mensaje completo, y es que muchas veces cuando vemos que hay estas personas en eminencia, que hay pastores que llevan un largo trayecto, pensamos que nosotros y que Dios no puede hacer lo mismo con nosotros, pero acá lo podemos ver, que Dios nunca va a ser como una figura de toda esta gente que ha pasado, sino que Él siempre está buscando a alguien nuevo para posicionar y para poner en este lugar de influencia y en este lugar en donde tiene que ser de ejemplo. Y dice la Biblia que le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Después de que ya murió Moisés, que era, y hay muchos estudiosos que dicen que Moisés fue, y que es así, el israelita más importante por todo lo que logró, y ha muerto este gran líder. Pero ahora Jehová Dios le dice: ahora pues, levántate. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer el día de hoy. A veces, y ojalá, si la circunstancia, la situación en la que tú estás, quiero decirte que te levantes. Que si de pronto piensas que ese ministerio, que ese don que Dios te dio, no se va a poner y no lo has visto, no has visto los frutos, quiero decirte que lo primero que tienes que hacer es levantarte y dar el salto de fe. Y así como yo, créeme que cuando uno da el salto de fe, cuando ya llegas tú a la tierra y has pasado esa experiencia de 10,000 pies en el caso de nosotros que lo hicimos, te das cuenta que entiendes por qué la gente baja con felicidad. Ellos suben con una cara de angustia y de miedo, pero cuando bajan después de todo el proceso, están completamente satisfechos. Es más, ni siquiera lo pueden. Uno no puede expresar lo que uno vive. Eso es algo que se tiene que vivir para poderse expresar para uno mismo. Pero tal vez uno diría, no, se siente una cosa muy tremenda, pero explicarlo va a ser muy complicado. Porque solamente la promesa va a ser para todo aquel que esté dispuesto a pagar el precio que hay que pagar. Y en el caso de Josué le tocaba levantarse y tomar una posición muy, muy, pero muy importante, que era suplir a Moisés. Y dice la Biblia que Jehová Dios le dice: cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Recuerden, Dios ya les había dado la tierra, pero ellos tenían que conquistarla. Dios ya les había dado la promesa, pero ellos tenían que esforzarse para llegar a esa promesa. Todo lugar que pise la planta de tu pie se les ha dado a ustedes, tal como le dije a Moisés. Y creo que en esta parte que le dice que como le dije a Moisés, es un adjetivo que tiene Dios, y es que
Si Él en algún momento ha dado alguna palabra para tu vida, para mi vida, a través de su palabra, esa palabra sigue vigente. No sé por qué a veces pensamos que si Dios me amó ayer y de pronto hoy me equivoqué, entonces hoy ya no me ama. Él te sigue amando y es lo que Él ya estableció y predeterminó en su palabra. Y dice la Biblia que después de darle unas ciertas como indicaciones que iba a ser hasta el río Éufrates y bueno, iba a ir hasta al mar grande, la promesa que Dios les había dado. En el versículo 6, en el capítulo, sí, el versículo 6 del capítulo 1 dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo la posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y valiente. Y le repite: cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Para culminar, quisiera decir que recuerdes que las promesas de Dios no son automáticas, no es algo que apareció mágicamente, es algo que Dios te dice, pero que seguramente te va a tocar a ti, sí o sí, esforzarte para conseguir eso que Dios ya te ha dado. Y te animo a que des el salto de fe. Al principio, como ya lo dije antes, veíamos esas caras y nosotros mismos, yo iba con muchos nervios y con miedo, pero después de haber vivido la experiencia creo que lo volvería a hacer muchas veces, porque entiendo que el miedo solamente es un factor para que nosotros sigamos caminando hacia lo que Dios nos ha dado, que las dudas es solamente un motivo más para seguir caminando hacia las promesas que Dios nos ha dado, que los obstáculos son un motivo más para nosotros seguir caminando hacia las promesas que Dios nos ha dado, que de pronto esa situación difícil económica o esa situación que nosotros vemos que no tiene solución, esa situación es un motivo más para que nosotros demos esos pasos en fe que tenemos que dar. Así que no pierdas la oportunidad de vivir una gran vida de acuerdo a la promesa que Dios o las promesas que Dios ha depositado en ti. Quisiera decirte que ojalá puedas aprovechar tu vida y tu tiempo y que lo puedas desgastar para Dios.